Un saludo a todos, mi nombre es Cristian Ortega, estudiante de la Ingeniería en Tecnología Electrónica de la Universidad de Sonora, y en colaboración con mis compañeros Raúl Daniel y Cristo Jean-Pierre, hemos diseñado y probado experimentalmente un proyecto propuesto por la clase de Electrónica Analógica 3. El proyecto consiste en lograr que un foco levite a su vez que se le induce electricidad de forma inalámbrica, también conocido como Levitron with Electricity. En resumen, nuestro prototipo consiste en dos sistemas de control, uno de lazo cerrado para el evitador magnético y otro muy sencillo de lazo abierto para el inductor magnético. La metodología empleada para la selección del diseño de los circuitos de control fue bastante intuitiva, ya que empezamos por simplificar los requerimientos del sistema lo más posible empezando por el actuador. Empezando por el evitador magnético, nuestro actuador será un electroimán. Aquí nos encontramos con diversas opciones, una de ellas es crear nuestro propio electroimán que se encargará de mantener la posición de nuestro objeto en el aire. Sin embargo, esto podría resultar muy complejo y muy poco eficiente, ya que no contamos con el equipo de laboratorio necesario para saber con certeza las características de nuestro embobinado. La opción más viable entonces fue la de comprar un electroimán comercial. Estos ya cuentan con la caracterización de los mismos y así no perdemos tiempo buscando los parámetros de funcionamiento. En este caso, el electroimán que conseguimos fue uno de 24 volts 800 miliamperes. En segunda instancia necesitamos de un componente que nos permita conmutar entre los estados de encendido y apagado de nuestro imán. Para esto existen varias opciones factibles. Claro, primero necesitamos saber qué tipo de retos enfrentará nuestro conmutador, empezando con la frecuencia a la que el electroimán necesita estar apagándose y prendiéndose para evitar que el foco caiga o se quede pegado en el material del electroimán. El valor de la frecuencia lo obtuvimos experimentalmente, sin embargo, optamos por emplear un MOSFET que permite una corriente máxima de 80 amperes, lo cual debería ser suficiente para probar cualquier circuito desconocido. Una vez determinamos cómo conmutará nuestro circuito, necesitamos una etapa que nos ayude a monitorear la posición de nuestro foco. Para esta etapa la velocidad es indispensable para lograr una mayor estabilidad de nuestro sistema. Entre muchas opciones podemos encontrar con sensores ópticos o incluso sensores de efecto de campo como lo son los de efecto Hall. Por simplicidad, ya que únicamente debemos posicionar un único dispositivo, el sensor de efecto Hall fue el indicado para satisfacer nuestras necesidades. Ahora que ya podemos controlar nuestro actuador y podemos determinar con rapidez la posición de nuestro objeto flotador, necesitamos de una etapa que nos permita comparar la posición real con la posición deseada, asimismo que corrija rápidamente el error y evite que nuestro sistema se perturbe demasiado. La opción más sencilla y eficiente, por supuesto, es un circuito analógico, específicamente un comparador a partir de un amplificador operacional. Estos existen en muchos sabores y colores, pero prácticamente cualquiera nos funcionará. De la misma manera, considerando que la frecuencia efectiva para la levitación es a partir de los 30 Hz. En resumen, con este circuito levitador podemos observar cómo la levitación se genera de forma suave y estable. El único problema que pudiéramos tener es el rango de levitación, ya que como ven, no es mucho. Esto debido a las limitaciones de nuestro modelo de electroimán, pero cualquier otro electroimán es adaptable y fácilmente a nuestro circuito. Continuando con el segundo circuito, consiste en un circuito inductor. Este se encarga de hacer pasar corriente en forma de un pulso a través de un inductor. Como nuestro objetivo principal está basado en la eficiencia del sistema, entonces es muy importante que la energía no se convierta en calor que requiera disiparse. Para lograr esto, implementamos la misma metodología que en el circuito anterior. De igual forma, necesitamos un actuador que nos permita generar un campo magnético. A diferencia que el circuito anterior, en esta ocasión la frecuencia de trabajo será mucho mayor, por lo cual necesitaremos de un actuador que sea rápido en cuanto a la generación de este campo magnético. El empleo del mismo electroimán usado para el evitador queda descartado, ya que el embobinado que ésta emplea no permite que una circulación veloz de la corriente a través del electroimán, por lo cual sería muy difícil para nosotros modular altas frecuencias en este tipo de dispositivos. Otra opción sería crear nuestro propio embobinado. Las consideraciones en dimensiones deben ser reducidas para permitir que el campo magnético se cree con una mayor velocidad. Sin embargo, hacer que una bobina
demasiado reducida en impedancia podría resultar en un problema de calentamiento, ya que el tiempo que tardará el circuito en llegar a su punto de saturación de corriente se reduce importantemente. Una vez más, el proyecto requiere de resultados experimentales para poder determinar qué tipo de dimensiones son las mejores para nuestro prototipo. Al igual que en nuestro circuito limitador, necesitamos de un dispositivo que nos permita variar los estados de encendido y apagado de nuestro generador de campos magnéticos, ya que sabemos que la frecuencia de trabajo es muy diferente a la del circuito limitador. Necesitamos de un dispositivo que sea veloz, sin embargo que tenga características de potencia bastante importantes, ya que estamos hablando de saturar completamente nuestro circuito para obtener las mejores características de transmisión posible. Entonces entran en juego los MOSFET de entrada lógica, que es relativamente una nueva tecnología. Son capaces de conservar características de potencia de un MOSFET, a diferencia de que pueden conmutar a una mayor frecuencia empleando un voltaje lógico de 5 volts para activar la entrada. Ya que tenemos todo listo, empleamos el generador de señal más rápido que teníamos disponible, un Arduino. Lamentablemente nuestra frecuencia máxima se limita únicamente a 65 kHz, y aunque sea más que suficiente, notamos que la frecuencia de trabajo es un factor clave para la distancia a la que podemos transmitir nuestro campo. Es decir, a mayor frecuencia, mayor es nuestra distancia de transmisión. Sin embargo, nuestra señal generada por Arduino, que solo es una salida prendiendo y apagando, es bastante buena para obtener los resultados deseados. Como sabemos, la corriente que pasa por un inductor contratiempo se puede determinar fácilmente conociendo los valores de impedancia y de resistencia de nuestro circuito. Entonces, empleando la fórmula del circuito RL, podemos determinar qué tanta corriente tendrá que soportar nuestro circuito. Como ejemplo, si la frecuencia máxima a la que podemos hacer funcionar el circuito es a 65 kHz, esto quiere decir que nuestro inductor estará expuesto al estado de saturación durante aproximadamente 15 microsegundos. En este periodo de tiempo, nuestra corriente ascenderá a un pico de más de 1 ampere, por lo cual no es mucho y podría disiparse el calor fácilmente en caso de ser necesario. Pero como logramos observar, el circuito resulta altamente eficiente, ya que las pérdidas de disipación por calor son mínimas. Incluso podríamos incrementar el valor de la corriente del inductor para aumentar la potencia de la generación del campo magnético. Pero para fines educativos resulta suficiente y se entiende cómo es que la frecuencia de funcionamiento implica directamente la eficiencia de nuestro circuito. Como último componente de nuestro proyecto, el circuito receptor consta únicamente de un pequeño circuito SMD en la configuración del filtro LC, para lograr que nuestro LED encienda de forma continua. Un añadido extra son las pruebas que aplicamos para la simultaneidad de los dos proyectos en un solo actuador, ya que, si bien es complicado modular altas frecuencias en nuestro electromagneto comercial, podemos hacer que nuestro inductor casero cree el campo lo suficientemente fuerte como para atraer objetos metálicos, al mismo tiempo que logra la transmisión de energía de forma inalámbrica. Sin embargo, la razón por la que no fue posible emplear esto como proyecto principal es que las limitaciones de frecuencia y las características de nuestro inductor no son capaces de generar un campo magnético lo suficientemente fuerte y lo suficientemente rápido como para lograr la levitación con inducción.